Sí, el conocimiento es básico en estas cuestiones de liderazgo. En primera medida, me gustaría presentarme y contarles un poquitito cómo vino mi vida, mi trayectoria, porque no vengo del ámbito de la seguridad, me hice en el ámbito de la seguridad por necesidad, por un montón de circunstancias que en el 80%, 90% de los que trabajamos en nuestra organización nos receptó el INSE en esta cuestión, nos cobijó frente a necesidades, que lo dice la propia ley, necesidades que confluyen en un esfuerzo propio y una ayuda mutua, ¿no? En la ley 20.337. Yo a los 15 años estaba en un canal de televisión, más precisamente Canal 9, sirviendo café, comprando chicles a la gente, mirando las luces, las cámaras, cómo se manejaban los productores. Imaginemos que era una época en donde estamos hablando del año 90, 91. Y cuando terminé el colegio, efectivamente, ingresé al canal de manera efectiva, siendo asistente de dirección de programas como ustedes ya lo deben haber eh, conocido o en algún momento habrán escuchado programas como Nueve Diario, Sin Condena, Yo me quiero casar, Feliz Domingo, ¿no? Programas emblemáticos de la televisión argentina, donde yo estaba ahí, con apenas 18 años, siendo la segunda autoridad técnica del piso, es decir, era un mediador entre la parte de dirección y producción con los conductores. Imaginemos que una persona de 18 años en esa época, en un canal de primera línea, como era el 9 en ese momento, un canal de aire a nivel nacional, implicaba mucha responsabilidad, implicaba tener claro, cosa que no era mi caso, cómo manejarse técnicamente, las disposiciones, qué rol cumplía en definitiva. Y en un momento dado, bueno, yo iba con mi agenda, mi lapicera anotando, porque antes era como un juego, ¿no? Ir a servir un café, ir a comprar un café, ir a comprar unos chicles, llevar y traer una hoja, sacar una fotocopia. Era más que un juego. Pero en esta cuestión, cuando había cumplido 18 y era parte del staff del canal, eh, tenía que ver con una responsabilidad mayor. Para lo cual, en un momento dado, la agendita y mi lapicera se terminó. ¿Por qué? Porque la persona que me estaba guiando para tomar ese cargo, que era mediar entre la dirección producción y los conductores en un programa en vivo a nivel nacional, como podía ser un canal de noticias donde es fluctuante permanentemente las noticias como en el día de hoy. Y esa persona ese día se enfermó, no fue, y yo me quedé sin guía. Pero el programa, que estaba por salir al aire, no tenía la persona, ese mediador. Para lo cual alguien me dijo, che, ¿vos para qué estás acá? No, bueno, yo estoy haciendo esto. Bueno, andá, hacé tal cosa y volvé. Fui, agarré lo que tenía que agarrar, que eran los elementos técnicos, y me dijeron, mira, de izquierda a derecha es cámara uno, cámara 2, cámara 3. El director se llama Juan y los conductores ya los conoces. Suerte. Y así me lanzaron al vacío ese día, sin conocer absolutamente nada ni estar preparado para nada. La cuestión salió bien, muy bien, o sea, no se notó absolutamente el amateurismo, se podría decir, y se logró llevar adelante. Y ahí empezó, o mejor dicho, empecé a tener más relevancia en varios programas, en el desempeño de la asistencia de dirección, que se llama ese cargo en particular. Luego pasé por radios, Libertad, Radio Belgrano, Radio Continental. Estuve en TV Azteca de la ciudad del Distrito Federal de México. Estuve en el Canal 41 de Miami. Es decir, bastante, digamos, trayectoria en ese aspecto, pero sin haberme formado. Tenía la calle, pero no me había formado. Luego, en el paso del tiempo, obviamente, las cuestiones empresariales empezaron a cambiar y ya no eras parte, y hoy no sos parte de un canal, sino venís de esa época,
sino que hoy te contratan por contenido, es decir, los contenidos que vayan surgiendo, contratan por el tiempo que pueda durar ese contenido y después verás qué hacer de tu vida. Para lo cual, una vez que yo volví del exterior, me puse a estudiar derecho. Nada que ver con los medios de comunicación porque entendía que ya los medios de comunicación no era que habían cumplido un ciclo, sino que tenía claro cómo era el manejo. Entonces yo dije, bueno, vamos a ampliar este espectro en algo más que me guste, para lo cual me empecé a formar en derecho. Y a su vez, me seguí formando, obviamente, varios años ya van de esta construcción, como docente, especialista, doctor en Derecho, cursos afuera del país, especializaciones afuera del país. Y hoy, digo, dentro de ese abanico de formación, puedo fusionar, gracias a Dios, las tres cosas, ¿no? Tres cosas que tienen que ver con la docencia, con los medios de comunicación y con el derecho. Entonces, eso es un poco lo que les vengo a poner como introducción, ¿no? Porque por ahí no es relevante para muchos de ustedes, pero en el camino que se fue forjando desde mi vida, tuve que ir tomando bastantes decisiones que, sí, o sea, desconociendo, tenían que ver con el liderazgo, tenía que ver con ponerme al frente siendo muy joven sin conocer, de programas a nivel nacional en un canal como Canal 9 en radio siendo coordinador y coordinador de diferentes cuestiones y labores que se tenían que hacer ahí, llamados telefónicos, quejas, música, el operador, el conductor, las necesidades del público, las cuestiones técnicas que podían fallar y cómo resolverlas. Es decir, un estrés muy grande, pero que en definitiva me permitió seguir por ese camino y creciendo y darme cierta respetabilidad en los medios de comunicación. Dicho esto, la cuestión del liderazgo, como dije al principio, no tiene que ver solamente con ser y poseer un cargo o una posición o un rol determinado en una organización, sea del estilo que sea. En nuestro caso, obviamente, es una cooperativa y que la cooperativa tiene que ver con ser una organización particular, porque exige mucho más, ¿sí? Cabe aclarar que esto no quiero que sea un monólogo, quiero que interrumpan, o sea, interrumpan desde el buen sentido, que participen, que acoten, que propongan, que cuenten anécdotas si las tienen, cuestiones personales, porque siempre es enriquecedor y siempre es necesario escuchar, porque si no, uno desde acá no sabe si el mensaje llegó y aparte desde la enseñanza moderna el docente o el instructor o quien esté a cargo de una capacitación o clase o cátedra también va aprendiendo de los que tengan enfrente. Para lo cual les dejo la vía libre para levantar la mano, hablar, meterse, no tengo problema. Sí, Santiago, te escuchamos. Desmuteate, porque estás muteado. ¿Podés? Activate el micrófono, Santiago, porque no te escuchamos, ¿eh? Mm, yo de acá no puedo. Fíjate cómo desmutearte. Al lado, ¿viste? Al lado de la cámara, arriba en el panel superior, hay un microfonito. Hola, ¿me escuchan a mí, Jorge? ¿Me escuchan? Sí, Jorge. No, estoy probando porque están con falla acá en Formosa. Me pude conectar el teléfono del INSE, puede tener Ah, problemas Santiago, ok, ok. y estoy con otro teléfono, por eso a lo mejor no anda el de él, No porque te, no andaba recién el mío, el del INSE no anda el Movistar. no te preocupes, no te preocupes, Santiago. Cuando lo puedas resolver, te metes. No hay ningún tipo de problema. Bueno, ahí se desconectó. Entonces, bueno, esto, ¿no? Les dejo la vía libre como para que se metan, acoten
y puedan aportar desde sus lugares cuestiones que quieran compartir. Em, Voy a compartir pantalla, ¿sí? Un poquito. ¿Todos ven la pantalla ahí? ¿Sí? Sí, lo Bien, vemos. ok. Ahí la ven, ¿no? Que están las tres leyes, ¿sí? Pero yo no veo nada, por ejemplo. ¿No lo ves? ¿Lo Acá yo ves? no veo nada. No, veo una O, una H y un círculo violeta. Está fallando algo acá de internet en la provincia, parece. Porque hoy ya tuve problemas también a la mañana con los objetivos. ¿Vos lo estás viendo? Ok, sí, está fallando Yo porque veo acá una me... O, una H y estoy con Wi-Fi. Estoy con Wi-Fi, no estoy con datos, nada. Veo una O, una H y un fondo violeta. Claro, estás viendo mis iniciales del nombre, pero no No, estás no, viendo la no pantalla. tiene, no tiene crédito, Jorge. Exacto. ¿Eh? Los No, si estoy con demás, Wi-Fi acá y estoy con el teléfono particular porque el del INSE no pudo entrar. bueno, no se preocupen, después lo Sí, pueden ver grabado, ¿sí? ¿Quién puede ver esta diapositiva que dice diferencia entre, y hay tres leyes? Pedro, ¿vos las ves? yo lo veo bien. Ok, Formosa, sí. Yo veo bien. ok, bien, bueno. En esta cuestión de conocimiento que veníamos hablando, y si bien es una capacitación de liderazgo, el liderazgo va de la mano juntamente con lo que tenemos que conocer. Y en nuestro país, que soy muy crítico de nuestro país, más que nada de la sociedad, porque nos comportamos muchas veces creyendo que aferrándonos a un asiento o a un cargo, como dije, es suficiente para generar un liderazgo, para generar cuestiones que tengan que ver con esto, ¿no? Con entender que solamente porque alguien me dice que tengo un rol determinado, que puede ser temporario, puede ser permanente, a largo plazo, a corto plazo, a medio plazo, ya es suficiente como para llevar adelante ciertas situaciones dentro de una organización. Pero cuando nosotros vamos más allá de eso, bueno, tal vez empecemos a hacer agua en ciertas situaciones, para lo cual nuestro mejor escudo, la mejor arma que nosotros podamos tener, es empezar a diferenciar y no dar por sentado que todo parece o todo es lo mismo, porque en definitiva nada es igual. Puede ser parecido, puede ser similar, puede dar sensación de similitudes o no importa, lo tiro, total el otro no se va a poner a buscar, quedó bien, tengo ese miedo de perder autoridad por desconocer algo, entonces mejor que el otro no lo sepa para yo no esforzarme. Es decir, cuestiones que tienen que recaer siempre en el líder, en esa posición de impulso hacia el otro. ¿De acuerdo? El impulso hacia el otro, el poner en foco en esa delegación segura, en el compartir el saber. Y cuando uno comparte el saber, uno está más sólido, confía más, está más relajado, no acapara y tampoco tiene y genera ese ambiente de, muchas veces, de tensión, que en definitiva atenta contra el trabajo y contra la organización. Entonces nosotros sabemos que tenemos tres leyes, ¿sí? Bien diferenciadas, pero que hay que dejar en claro que a nosotros, en la cooperativa, nos rige la ley 20.337, ley de cooperativas, donde muchas veces el propio asociado dice, ¿qué ley nos regula? ¿Y por qué dice la ley esto? ¿Y por qué es diferente a la otra? ¿Es igual? Bueno, estoy trabajando, debe ser igual. Y no, no es igual, pero digo, nos alcanza a decir con, no, no es igual. A nosotros nos rige la ley 20337. Buenísimo, está genial, es claro, pero ¿por qué? El fundamento es lo importante. No solamente conocer lo básico, sino el fundamento, darle la explicación a la persona con conocimiento y solidez, no para limitarlo a que siga preguntando o a que siga investigando, sino impulsarlo para que aporte sobre lo ya establecido cuestiones a mejorar, ¿sí?
Ley 20.337, ley de cooperativas, donde dentro de esa ley de cooperativas, nuestro rol, más allá de la función propia que cumplamos dentro de la cooperativa, todos somos asociados. Y siempre digo lo mismo, asociado no es lo mismo que socio. Cuando uno dice socio, no es exactamente igual. Y me encanta poner este ejemplo y me encanta contarlo porque creo que queda claro. Yo, por ejemplo, ahora no voy porque no tengo tiempo, pero durante muchos años fui a River, al club River, River Plate, que está en Núñez, obviamente, a nadar, porque necesito, por temas de salud, bueno, sobrepeso y demás, tengo que ir a nadar. Entonces, fui, pagué mi cuota, me dieron el carnet, ingresé al club, iba tranquilo. Pero ¿qué pasó? El carnet, siempre pongo esto como ejemplo, como un ejemplo extremo, pero para que se entienda, ¿no? El carnet dice socio Osvaldo Egui, socio tanto, a partir de tal fecha y demás. Y yo una vez dije, pero si el propio club me está diciendo que soy socio, ¿es así? Y yo digo, podría ser, si el club me lo da, si el club lo establece, no creo que sean tan, eh, digamos, como decimos en el barrio, verdes, como para poner en un carnet socio. ¿A ustedes qué les parece? ¿Que es normal? ¿Está bien? ¿Está mal? Poner socio en un carnet de un club. ¿Cómo lo ven a eso? ¿Es lo mismo? ¿Qué sería del club si no fuese socio también, no? Sería una pregunta. No sé si me escuchan. Osvaldo, Sí, yo creo que esa palabra socio, como lo estás explicando vos, se puede entender como muy amplio, porque si yo soy socio, se refiere, creo yo, como a una empresa en donde tengo que tener participación en las ganancias, como las pérdidas. Lo veo de ese punto de vista, la bien, palabra socio. No sé bien. si Está creo que perfecto. yo también soy socio, pero no de River, sino de Boca Juniors, Ok, pero tampoco participo en las ganancias ni en las pérdidas. La verdad que ahora bien, que vos decís, no sé por qué realmente ponen, porque creo que esa palabra socio debe ser entendida de esa manera, no sé si estoy equivocado. bien, bien, Oscar. El tema es, vamos a trazarlo con el tema de la cooperativa. Acá en la cooperativa, ¿participamos de las ganancias? Sí, Sí, Se participa en las sí, ganancias. participamos. ¿Vamos en las pérdidas también? También participamos. Cuando Claro, se achican los servicios, se achican las... claro. Que no lo veamos reflejado no significa que seamos, digamos, tengamos una actitud displicente como diciendo, bueno, si se pierden servicios en el 6, a mí no me preocupa porque estoy en Formosa. Bueno, no, ojo porque en algún momento dado podemos... para Ahora, todos. exactamente, el socio en una empresa tiene voz y voto, levanta la mano y decide. Y debería ser que claro, Sí, sí, eso sí, claro. sí. Y nosotros también lo hacemos. también. Bien. Sí. Entonces yo, si fuese un vigilador que ingreso recién al INSE y le digo a mi líder, esto es igual, ¿qué me responderían? Porque es igual, hasta ahí yo dije lo mismo. Y aparte, lo que decís vos, Oscar, decís, es una empresa. Primera Mm, cuestión, ¿la sí. cooperativa es o no una empresa? Se maneja como una empresa. Sí, es una empresa, no quiere decir que no lo sea. Es una empresa cooperativa, con características de economía social, obviamente. Es una empresa, Es, pero es una cooperativa. exactamente. Y entonces, digo, entonces, ¿qué le digo a mi coordinador de zona, al consejo? Digo, estoy en relación de dependencia hasta ahí. ¿Qué haríamos entonces? ¿Cuál marcaría la diferencia? La diferencia está en que entre el socio y el asociado, ¿sí? El socio invierte dinero y respecto de ese dinero va a tener las acciones o las cuota parte
que le corresponde por lo aportado. Es decir, si Yamila, ¿cómo te va Yamila? Que no te saludé. Si Yamila invierte o pone de su bolsillo $1.000.000, ese $1.000.000 en una empresa de capital puede representar 100 votos. Y vos, Oscar, vas a aportar $500.000 y esos $500.000 te van a representar 5 votos. Es decir, ambos van a tener voz y voto, lo que pasa que va a tener más peso quien haya aportado más. Acá tenemos las mismas condiciones, pero todos estamos en un pie de igualdad en lo que se llama la asamblea, un voz, un voto. Esa es la diferencia, no pasa por lo aportado, sino por el derecho cooperativo que cada uno tiene en el lugar determinado, donde se elige a las autoridades, donde se dispone las explicaciones para los asociados, donde el conjunto democrático genera esas decisiones en la toma a futuro del destino de la cooperativa. ¿Sí? Yo no puedo decirle en una empresa, Oscar, vos sos el dueño de la fábrica, andate porque la verdad que me exigís mucho, ¿no? Vas a decir, andate vos, que yo puse las acciones, yo tengo el capital invertido, vos solamente ocupás un rol. Bueno, acá englobamos en esa responsabilidad de voz y voto siendo asociados en una equiparación en un solo lugar, que es la asamblea, y en donde nosotros vamos a tener diferentes funciones para ese funcionamiento empresarial dentro de la cooperativa. ¿Se entiende lo que digo? Y obviamente, si Sí, nosotros hablamos de lo que es el empleado, estamos hablando de una cuestión que va por otro lado, que es la ley 20.744. Es decir, cuestiones que tengan que ver con dar la explicación y los fundamentos o sea, como líder, a aquellos que por ahí no tienen claro dónde estamos parados. Porque si uno va a investigar sumado al desconocimiento que uno pueda traer, tanto del rol del líder como del asociado que ingresó a la cooperativa, no queda claro y eso genera, más allá a futuro de los posibles juicios que se puedan dar o de los cuestionamientos que se pueden hacer, dar los fundamentos y las explicaciones de manera sólida y entendiendo que eso no lo dice la cooperativa, no lo dice el líder, lo dice la propia normativa que nos regula en diferentes aspectos, no es que sea ilegal, ¿sí? Y eso es importante conocer, ¿de acuerdo? Osvaldo, Osvaldo, Sí, 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 quería aportar algo con lo sí, claro, que dijiste al principio sobre el liderazgo o ser líder. sí, Habías dicho que es importante que el el que es líder o se cree líder eh, tenga los conocimientos necesarios para que el que está enfrente o está del otro lado, o en este caso un subordinado, no, en realidad no es un subordinado, pero es un vigilador, si uno tiene una cierta categoría o un rol dentro de la cooperativa, se sienta o le crea a ese líder que está enfrente de él cuando le da una directiva, una orden para cumplirla. Creo que es muy Exactamente, Oscar. importante creo que es muy importante esa reflexión que dijiste porque vos contaste tu historia, yo quería comentar un poquitito. Cuando yo me paraba enfrente en la dependencia en donde trabajé, cuando me paraba enfrente de una formación policial, le decía, yo no quiero que ustedes me respeten porque está el reglamento disciplinario policial, por la jerarquía, sino por lo que yo sé. Entonces eso me obligaba a mí, en cada dependencia que tuve destinado, tratar de aprender y saber más que mi subordinado. Entonces de esa manera yo ganaba el liderazgo. Creo que eso nos pasa o nos debe pasar a nosotros acá, dentro de la cooperativa también, ejercer ese conocimiento, demostrarle al otro que cumple un rol, a lo mejor es que todos somos importantes, pero de esa manera creo que es importante manejar el liderazgo. Creo que la otra persona te va a respetar por lo que sabes, más que nada no es solamente porque estás bien uniformado, porque sabes hablar o lo que sea. Creo que es muy importante esa reflexión. Acá muchos de nosotros implementan eso sin querer, vamos a decir,
por su forma de manejarse. Tienen asimilado el liderazgo en su persona, porque demuestran con su trabajo, con su forma de proceder o con su forma, hasta en su forma de hablar con este caso, con el vigilado cuando se le da una directiva. Eso es lo que quería aportar. Bien, Oscar, muchas gracias. Es importante esto que decís, y aparte de todo, parecería que es algo cotidiano y que no lo podemos ver. Cuesta mucho ver el tema de la discursiva, que siempre lo remarco. Tema discursivo. Discursivo quiere decir la verba. ¿Cómo me manejo? ¿Cómo hablo? ¿Sí? No puede darme lo mismo en cualquier situación decir cualquier cosa o lo primero que se me viene a la cabeza. Tenemos que ser refinados. ¿Sí? Las relaciones humanas son complejas, muy complejas, para lo cual, si nosotros queremos transmitir el 100% de lo que quiero o digo, generalmente va a llegar en esa expresión el 60. Ahora, del otro lado, en esa recepción va a llegar el 30. Y más en la inmediatez que se manejan las relaciones de comunicación hoy en día. Si nosotros nos ponemos a pensar cómo es la comunicación hoy en esa verba cotidiana, fíjense, yo hablo con, no sé, con José o con Santiago. ¿Y cómo va a ser? Por ejemplo, en un intercambio de ideas. No, no, bueno, déjame hablar. No, no, pero pará, déjame hablar a mí. No, 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 pero pará, escuchame a mí y después habla vos. No nos podemos poner de acuerdo ni siquiera en el primer estandarte, ¿sí? Y hoy, si yo o cualquiera de nosotros nos ponemos a pensar, ¿existe en algún lugar del planeta donde uno hable, termine de hablar y el otro pueda escuchar y una vez que termina de escuchar pueda decir su idea? ¿Les parece que existe algún lugar o no? Hoy en día, ¿no? Casi nunca. Casi nunca, dice Oscar. ¿Los demás? Pedro, Yamila, ¿qué piensan? ¿Existe un lugar donde uno hable libremente y el otro escuche y pueda, digamos, responder dentro de los parámetros que escuchó o sobre las ideas que ha escuchado? ¿Se da ese intercambio? Uno ¿Me escucha, otro escuchá, habla. Osvaldo? ¿Me escuché ¿Cómo? ahora? ¿Me escuché ahora? Sí, ahora sí, Santiago, ¿cómo te va? Bueno, eso es lo que yo quise decir, lo que dijo Oscar, y aplicar también esas cosas que dijo Oscar con mucha humildad, porque de ahí viene el liderazgo. Tiene que ser humilde el hombre, por más que tenga conocimientos, si es que el hombre no sabe aplicar la humildad y se cree soberbio, no sirve. Eso es lo que quise decir de un comienzo yo y no me daba el teléfono, el micrófono. Bueno, pero lo dijiste, está muy bien, Ah, está muy ahora bien. sí. No, es verdad también. Digo, cuestiones de humildad, cuestiones de comunicación. Esto para cerrarle la idea en este aspecto, ¿no? El WhatsApp es lo único que hoy nos permite, antes de interrumpir o antes de hablar sobre el otro, sí o sí tener que escucharlo. Imagínense que hasta el WhatsApp tiene un X2 porque ya entiende que la gente ni siquiera está en posición de escuchar a alguien en una velocidad normal. Entonces, dale, rápido, rápido, dame las cuestiones rápidas. Y eso muchas veces pasa por arriba el sentimiento de una persona, las necesidades de una persona, lo que tiene que escuchar más allá de la acción. Es decir, nosotros siempre nos quedamos con esa inmediatez de conducta de la persona y la evaluamos como buena o mala. Entonces, en ese sentido, nos comportamos y nos volvemos descartables para una función, para una relación, para una amistad. Es decir, ¿me servís o no me servís? Cuestiones que las he escuchado muchas veces de, che, a tal vigilador, llévalo porque te puede servir para tal servicio. Llévalo y usalo este fin de semana para tal servicio. A mí no me sirve más, llévatelo vos. Ojo con la discursiva, ojo con la comunicación, que es sumamente importante. ¿Sí? No nos puede dar lo mismo. Ahora, si eso lo quiero decir en mi casa, entre cuatro paredes, bueno, cada uno sabrá. Pero cuidado porque la gente escucha, la gente es
obviamente un ser humano, la ley tiene como pilar fundamental a través del artículo 75, inciso 22, que tiene jerarquía constitucional, los derechos humanos, para lo cual cualquier cuestión que nosotros hagamos, inclusive con la mejor intención de poder empatizar con alguien, podemos cometer los daños que establece el Código Civil. Y eso se va a reparar con dinero. Ahora, muchas veces, también he escuchado esto de líderes, cuando me dicen, o cuando me comentan, ¿no? Que lo escucho, no es que estoy inventando nada. Voy a llevar adelante tal acción con tal vigilador. No, no lo podés hacer. Y lo comento, ¿eh? No, sí, ¿cómo no lo voy a poder hacer? ¿Qué clase de abogado sos si la ley lo permite? No, no lo permite. Que uno tenga espalda económica para solventar los daños que uno pueda producir, no significa que la ley te esté permitiendo llevar adelante esa conducta. De hecho, te está diciendo que tenés que pagar ese daño que vas a producir. Ah, pero yo tengo plata y lo voy a hacer. Cuidado, que tengas la plata no significa que tengas libertad para poder hacerlo. ¿Se entienden las diferencias? Entonces, el líder muchas veces lleva adelante conductas que por, por no ser este léxico quirúrgico del cual hablo, podemos caer en eso, ¿no? En creer que como se hace es algo plenamente cotidiano y normal. Bueno, no siempre pasa de ese lado y obviamente trae las consecuencias a posterior. Bien. Ahora, la cooperativa. Cuando nosotros como líderes o como, digo, nos pueden llegar a preguntar, ¿estamos en blanco o estamos en negro? ¿Qué responderíamos? ¿O qué responderían ustedes? En blanco. ¿Y por qué? Y porque así lo dice la ley y si no es en blanco, en este momento nadie puede trabajar, al menos en la cooperativa. En otro lado, en particular, puede ser que trabajen en negro, pero en la cooperativa no. Bien, ahora la pregunta sería ¿por qué? Eso sería una Estamos respuesta que está... bancarizados. Bien, esa sería una. Estamos bancarizados, esa sería una respuesta lógica de un líder. Está bien, pero sigue siendo insuficiente estar Pagamos bancarizado. impuestos. ¿Qué más le agregaríamos? Pagamos nuestros impuestos. ¿Cómo, Yami? Que pagamos nuestros impuestos. Somos ¿Cuáles serían esos monotributistas y ¿Cómo? pagamos nuestros Monotributistas. impuestos. Bien. Monotributo es algo legal que lo impone el Estado. O sea, no es que lo impone, me lo da como opción. Puedo ser o no ser. En este caso, para entrar a la cooperativa debemos ser monotributistas. Yo como abogado en la capital federal tengo que ser monotributista. ¿Quién me lo exige? ¿Alguien? Sí, el Colegio Público de Abogados de la capital federal. Sí, si estuviera en la provincia de Buenos Aires me tendría que ajustar a la normativa de la provincia de Buenos Aires. Si estuviera en Formosa me tendría que ajustar a la normativa de Formosa. Esto que dice Yamila, pagamos impuestos, pagamos monotributo. Bien, pero sigue siendo insuficiente. Yo sigo siendo un vigilador, ¿eh? Y te digo, Yamila, ok, entonces estamos Obra en blanco. social, obra social, Bien, obra social, ¿qué más? ¿Jubilación? ¿Jubilación? ¿Cómo? ¿La jubilación? Aportes jubilatorios, bien, ¿Aporte jubilatorio? bien. ¿Y qué más? Bancarizados, la AFIP, o sea, ARCA, ¿sabe dónde estamos trabajando? Sí. ¿Qué Claro. más? Hacemos declaraciones juradas respecto a la actividad que estamos realizando. Eso es blanquear. Ujú. ¿Y la RT? ¿Tenemos o no? sí. ¿Sí? ¿Quién dijo sí? Aseguradora, en realidad es aseguradora. Ahora sí, bien, bien. Es como que les tendí una trampa ahí. Bien, no tenemos Ajá. RT, obviamente que no, pero sí tenemos seguro obligatorio, seguro colectivo, obviamente, pero porque lo dice la ley. Mucha gente va a decir, pero nosotros tenemos RT. No, cuidado, no hay RT, hay seguro, bien. Todas esas cuestiones hacen que nosotros estemos en blanco. El líder tiene que tener permanente capacitación, ¿sí? El avance de uno
es el avance absolutamente de todos. Si nosotros no tenemos ese impulso, y siempre pongo un ejemplo que es bastante duro. Hola Eduardo, ¿cómo te va? Buen día, bienvenido. Em, no podemos estar como el pollito, búsquenlo en internet después, que hay un montón de fotos. ¿Vieron los pollitos que están con el pico abierto para arriba? Y no hacen otra cosa que quedarse así, con la boca para arriba, esperando que la mamá venga con el gusano y se lo pongan en la boca. ¿Sí? Bueno, ese conocimiento lo tenemos que ir a buscar nosotros. El alimento del conocimiento lo tenemos que ir a buscar nosotros. ¿Sí? El saber disciplinar. Y este concepto es muy, pero extremadamente importante. Me costó muchísimo saberlo y entenderlo desde el punto de vista concreto. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué piensan que es el saber disciplinar? ¿Cómo saben ustedes disciplinar como líderes? ¿Qué me responderían? Llegar a que el hombre que está a cargo de uno haga acción voluntaria de todos los que se le dice, sin poner ningún tipo de problema. Ok. ¿Quién más? Está bien, Santiago, ¿eh? Está. Bueno, Ahora Más lo o voy a menos porque priorizar. más o menos me por ahí ocurre que va. con el ejemplo. Yamila dice con el ejemplo. Ok. ¿Quién más? ¿Están de acuerdo, por lo menos, con lo que está diciendo Yamila y Santiago? Pedro pone cara, así que no sé si está de acuerdo o no. No, sí, Pe- estoy totalmente de acuerdo Estás totalmente de acuerdo. Ok. con el ejemplo y logrando que la persona se convenza, sin que trate de hacer las tareas con el menor porcentaje de imposición y con el mayor porcentaje de convencimiento. Ok. Bien. El saber disciplinar va más por este lado que decía Oscar. Oscar decía, bueno, el conocimiento es lo que te va a dar ese camino de respetabilidad para que se cumplan las consignas de trabajo. No son directivas dentro de una cooperativa. Gran diferencia. Si hablo de directiva, estoy en una sociedad anónima. ¿Sí? Las directivas hablan de subordinación. Y nosotros, las subordinaciones dentro de una cooperativa, más allá de las funciones que cumple cada uno, ¿sí? Estamos todos en un pie de igualdad cuando nos encontramos en la asamblea y tenemos esa acción democrática de elegir a las propias autoridades y el destino de nuestra organización. Pero el saber disciplinar tiene que ver justamente no con disciplinar como la palabra lo dice, sino que el saber, ¿sí? Va a disciplinar, le va a dar a Yamila, a Oscar, a Santiago, a vos, Pedro, una imagen mía o de cualquiera de los líderes donde inclusive, que esta es la parte que faltaba de lo que decía Oscar, inclusive en el decir, la verdad, esto no lo sé. Esto no lo sé. Dicho desde el líder, ¿eh? Entonces vos vigilador vení, porque te abro la puerta a proponer mejoras o a trabajar juntos. Eso no significa que yo pierda el rol de líder. Me va a humanizar mucho más y le va a demostrar a los demás que soy un ser humano, ¿sí? Soy un ser humano cumpliendo una función. Ahora, pongámoslo a pensar del otro lado. Un líder tiene que saber todo. Sería un dios. Ahora, si nosotros tenemos esa inseguridad de que si no hace, vamos a flaquear de todos lados, quien está fallando es el líder, porque está imponiendo y está imponiendo mal. Eh, Me quedó muy grabado en algún momento dado, me quedó muy grabado en un momento dado, esto que dicen, si yo tengo que estar permanentemente diciendo a mi hijo o a mi hija, soy tu madre, estoy en un problema, ¿sí? Estamos en un problema. Entonces, en esta cuestión de no remarcar permanentemente el rol del líder, no nos va a hacer vulnerables, nos va a fortalecer en ese saber disciplinar. Saber con conocimiento, pero también desconocer algunos aspectos para trabajar juntos y poder mejorarlo. El problema va a radicar si yo ese no sé lo sostengo permanentemente cada 2 minutos. Oscar me pregunta algo y yo le digo, la verdad que no sé, Oscar. Y me pregunta, y la verdad que no sé, Oscar. Y bueno, ahí sí estamos en un problema. Pero desconocer no está mal.
porque lo que se tiende en esta organización es a construir conjuntamente el conocimiento, a construir proyectos y a construir mejoras. Si yo creo saber absolutamente todo, me pongo en esto que decían antes, en la soberbia, en ser altanero, en ser deshumanizado, el ser justamente jefe, la oposición completamente antagónica de lo que debe ser un líder. Si no, sería fácil. Si yo soy jefe, es fácil. Agarro a cualquiera de ustedes, castigo, impongo, suspendo, echo. Mirá qué fácil que es ser un jefe. Ahora, el líder se corre del centro de la escena. Se corre. ¿Para qué? Para que venga Yamila, para que venga Santiago, para que venga Marcelo y digan, son ustedes los protagonistas. Y entre los dos, entre los cuatro, entre los que seamos, podemos llegar a la mejora, pero no me pongo en el centro de la función. Soy el coordinador, soy el líder, soy el coordinador de zona, soy quien está a cargo. Simplemente no me compré el puesto ni me compré una toga, ¿sí?, de autoridad, sino que impulso desde el conocimiento que pueda tener en ese aporte, pero le tengo que dar al otro esa herramienta para que lo sepa, darle la participación. En Lince, por ejemplo, hasta el día de hoy, yo no tengo un reemplazo en las capacitaciones, por ejemplo, del gobierno de la ciudad. Y siempre lo cuento esto, no tengo reemplazo. Y algún día se va a cumplir con este ejemplo que doy. Pero si yo mañana me muero y nadie toma esa rienda de suplencia, bueno, ¿nos quedamos sin capacitación para el gobierno de la ciudad? Pregunto. Y bueno, generalmente acá lo que me dicen con los vigiladores y demás, dice, bueno, pero alguien va a venir. Y yo siempre impulso, ¿no? Digo, ¿y por qué no sos vos? Ah, bueno, sí, es verdad, podría ser. Bueno, siempre es para el afuera. Bueno, alguien va a venir, alguien se va a capacitar, alguien lo va a hacer. Es decir, esa expulsión hacia afuera de que alguien va a venir a cubrir, lo tenemos que asumir de manera propia. Es decir, yo lo quiero hacer. Uy, no, pero me tengo que poner a leer. Uy, no, pero me tengo que poner a estudiar. Uy, no, pero esto no lo sé. Bueno, yo tampoco sabía, ni ninguno de nosotros sabía todo a los 20 años, ¿no? Después fuimos adquiriendo cosas, pero darle la formación y darle ese formato, ese molde para encauzar estas cuestiones necesarias, para ver de reojo cuáles son los faltantes o las carencias que podemos tener, es necesario que lo tenga un líder para poder transmitirlo de manera no solamente correcta, sino para poder crecer entre todos, ¿sí? Dos diferencias importantes. Perdón, ¿hay alguna duda acá, algo que quieran aportar? ¿Se entiende lo que digo? Sí, 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 yo entiendo. Perfecto. ¿Seguro? Ok, Sí, sí, sí. bien, ok. Dos cuestiones importantes desde la parte legal, pero que también tiene que ver con esto de los líderes. El Código Civil en nuestro país, antes del 2015, el código hablaba de ciertas cuestiones que son necesarias, que lo planteaba y decía, bueno, cuando nosotros producimos un daño, decía el código, antes del 2015, antes del nuevo, ya no tan nuevo, Código Civil y Comercial de la Nación, el Código Civil anterior decía, bueno, si alguien produce un daño, ¿sí?, alguien, cualquier tipo de daño, daño moral, daño psíquico, daño al género, que en ese momento no estaba tan en agenda política o en agenda social, eh, se debe reparar ese daño. Uno produce un daño, repárenlo. ¿Cómo lo reparábamos? Con plata. Es decir, plata. Esto tiene que ver con la función del líder, esto que decía de la discursiva, ¿sí? Si yo digo, ¿qué haces, negrito? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, monstruo? ¿Qué haces, maestro? Fiera, capo, señor, señora. Ni siquiera puedo decirlo hoy, ¿sí? Son todos daños que se deben reparar económicamente. ¿Podría repararlo? Eventualmente sí. Pero ¿qué se entendió a partir del 2015 con esto de la reparación ante daños? Que tenía que ver con el patrimonio personal de las personas. Es decir, si yo fuese Elon Musk, que tengo plata
para 70 generaciones, ¿sí? A mí qué me importa generarle un daño a Santiago, qué me importa generarle un daño a Yamila, si total tengo plata para reparar, ¿sí? Entonces, voy, reparo y se terminó. A partir del 2015, el código dice que la obligación no solamente está en reparar, sino en la obligación de prevenir el daño. Si yo no prevengo ese daño, pudiéndolo haber hecho, las consecuencias son mucho más gravosas, porque pude haberlo hecho. Es decir, en la anterior normativa, lo que se tendía era decir, che, paren con el daño, más allá de tener la plata. ¿Cuál es la finalidad? ¿Poner plata o no producir el daño? Bueno, a partir del 2015 dijeron basta con el daño, más allá de la plata. Invirtieron esa lógica. Para lo cual, hoy como líder, nosotros no podemos dejar de entender esto desde el comportamiento y las conductas. ¿Sí? Algún tipo de insulto, algún tipo de conducta que tiende a ser empática, pero en verdad estamos generando daños, como dije recién. Señor, venga. No, no. Yo hoy me autopercibo mujer. ¿Está mal? No, está bien. Pero si está vestido de hombre, sí, pero vos estás prejuzgando por lo que ves y estás dejando de lado lo que siento, para lo cual es un daño. Y eso se tiene que reparar. Entonces, cuidado. Por acá, por favor, por acá. Me parece que no fue el mejor ejemplo por ahí ese, Osvaldo. ¿Por qué? Yo no creo que a una persona, porque ahí ya entras con un tema de ideología, más que de la ley. Yo te puedo Es la decir que ley, para ¿eh? mí una persona mujer es una persona que tiene los órganos femeninos. No, estamos de ¿Tá? acuerdo. Pero lo dice la Entonces, ley, no lo digo yo. ¿por qué te estaría haciendo un daño si yo te digo eso? Por más que vos te sientas una nena de 9 años. Todo lo que vos quieras. Pero no lo digo yo, lo dice la ley. Y es así. Yo puedo estar de acuerdo o no. Y la ley puede ser buena, mala, regular, lo que vos quieras y estoy de acuerdo. El problema es que no podemos desconocer algo que nos regula. ¿Sí? Yo Pero estoy en perdón, desacuerdo con la un ley montón de dice que yo cosas. tengo que aceptarte como una mujer. No, lo que te dice es que cualquier tipo de daño que vos puedas producir en el sistema de responsabilidad civil a partir del 1710 en adelante del Código Civil, da diferentes supuestos. Y en esos supuestos no solamente se va a coordinar la normativa del Código Civil, sino con lo que dice el Código Penal y las leyes mal llamadas, a mi entender, especiales que regulan la tutela de la autopercepción o de los principios de género que están establecidos en nuestro país. Que eso salió del Congreso de la Nación, para lo cual todas esas cuestiones, ¿sí? Más allá de lo que digan, nosotros, es más, pongo el ejemplo que me pasó, porque me pasó y no voy con el género. Voy a sacar un poco de eso, pero no porque esté mal, porque no lo digo yo, lo dice la ley. Pero si yo digo, ¿soy pelado yo? ¿Alguien puede negar que yo sea una persona pelada? No, No, nadie lo puede negar. Ahora, no me da derecho, o a ninguno de ustedes, a decirme pelado a mí, porque eso es un daño. Y eso no lo dice la ley. Decirle pelado a alguien es un... No, no lo va a decir. Lo dice dentro del sistema de responsabilidad civil. Entonces, todas estas cuestiones que parecen que no tienen ningún tipo de consecuencia o que nadie se va a enterar o nadie me va a hacer un problema, tal vez lo hagan, porque yo lo he hecho del lado del damnificado. Y en esto, ¿no? ¿Por qué? Si a mí me decís pelado, nadie puede negar. Ahora, no te da el derecho de decírmelo más allá que lo sea. Con ese criterio empecemos a llamar paralítico al que está en silla de ruedas, llamemos cancerígeno al que tiene una enfermedad oncológica, llamemos de manera despectiva al que tiene HIV. No es, ningún derecho es absoluto, para lo cual nosotros tenemos que estar muy atentos a los comportamientos y las conductas, porque son reguladoras, ¿sí? De una pasible sanción que podamos llegar a tener contra alguien o desde alguien, ¿sí? Pero, perdón, Osvaldo, Sí, a ver si entendí, porque realmente lo desconozco. Si vos me decís que vos sos mujer, y yo te digo con total respeto y de buena manera que no, la verdad es que yo considero que vos no sos una mujer, yo considero que vos sos un hombre, por más que vos te sientas mujer.
ese daño que yo te estoy causando, supuesto daño desde tu perspectiva o desde la ley, como vos lo decís, realmente es un daño que se tenga que, la ley lo tiene contemplado como que vos lo tenés que indemnizar, o Judicializar. Sí, sí, señor. Sí, señor. por más que yo te lo diga con respeto y te esté diciendo, no, mirá, yo la verdad No, que porque me no. estás imponiendo algo que yo No, tengo no, claro quién soy. yo no te impongo, yo te doy mi opinión como vos tenés la tuya. No, 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 pero no es una opinión. Desde que está porque con ese, fíjate, Pedro, algo. Te lo llevo a otro plano. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos, llevándolo al extremo que no es el caso de la capacitación de hoy, ¿no? Pero digo, si yo estoy en mi casa y me entran a robar y tengo un arma, yo le vacío el cargador. Si estoy en mi casa, bueno, no, no, tenés la proporcionalidad del artículo 34. No es una cuestión de ideal, es una cuestión establecida desde el Congreso de la Nación. Después peleense con los diputados y senadores. No es mi tema. Lo que digo es, hoy están parados. Ahora, esas cuestiones de prevención, cuando nosotros entendemos que hay una regulación específica y la pasamos por alto, bueno, después hagámonos cargo cuando pase. Por ahí nunca pasa nada, ¿eh? Pero el día que pase, va a pasar. Y después nos empezamos a preguntar por qué. Bueno, esto se los vuelco como para decir existe. Después cada uno verá si lo quiere tomar como un ideal o lo quiere tomar desde lo más hermenéutico o más exegético de la ley. Otro no se querrá meter en un problema, no lo sé. Pero sepan que existe, ¿sí? Sepan que existe esto. Es más, antes ni siquiera estaba contemplado. Y hoy está. Y existe, ¿de acuerdo? De hecho, nosotros dentro de la cooperativa tenemos normativas homologadas por el INAES con respecto a la protección de la mujer. Respeto a la mujer, protección a la mujer, en tanto y en cuanto se vista, sea o se autoperciba. Para lo cual, ahí entra la ley, ¿sí? En esa aplicación. Más allá del ideal, ¿eh? Y respecto al punto de vista del ideal, el tema es, ¿qué es lo que nos está regulando? Bueno, esto. ¿Me gusta? Y por ahí no. Al otro le gustará más, le gustará menos. Pero desde ese lugar no lo podemos subestimar. Sepan que exista, digamos que está, que existe, que es real. Y en todos los ¿Sí? casos, Waldo, ¿cómo se actuaría ahí? Sin Por género, ejemplo, sin sin género. género. Si yo, Un por ejemplo, día, si yo estoy en un banco y sí. entran 2 millones de personas por día, discúlpeme, ¿dónde está la caja? A mí, desde mi punto de vista, ni loco le digo señor por allá o señora por allá. Yo lo que le diría es, por favor, diríjase a la izquierda, por favor, diríjase a la derecha, por favor, subiendo la escalera. No marco ni siquiera hombre o mujer, por ejemplo. No lo Exacto. marcaría. Tampoco marcaría el fiera, monstruo, capo, mami, papi. No, no son conductas que, más allá de tener la buena intención de generar empatía o buen ambiente, sabemos que las relaciones humanas son complicadas en algún punto. ¿Sí? Pero, a ver, perdóname, yo debo estar totalmente equivocado, Osvaldo. Sí. Vos decís que por decirle señor, diríjase a tal caja, esa persona me puede hacer una denuncia y yo le tenga que reparar los daños por haberle dicho señor. Si es que se autopercibe mujer. Pero ¿y cómo sabemos nosotros? Eso. Yo Bueno, iba a preguntar justo. por eso lo evitamos. Por eso lo evitamos. Pero por eso lo Pero si yo a evitamos. simple vista estoy viendo una mujer Ahí o está, un claro, hombre, bien. que, bueno, de última le diría, bueno, discúlpame, no sé cómo te autopercibís. No, pero por eso digo, a ver si lo puedo explicar mejor. La prevención está justamente en eso, en no ir más allá, sabiendo que hay una ley establecida que protege la autopercepción, en este caso, y no ir más allá de lo que veo. Digo, si yo te veo a vos y te digo, señorita, por acá, obviamente que yo no sé cómo te levantaste esta mañana. Ahora, hay gente que se levanta a la mañana y te dice, yo hoy me autopercibo un perro. Sí, existe. Ahora, ¿yo me voy a jugar a decirte señorita por acá? Hoy, lamentablemente, tenemos ese límite que impone la ley. Entonces, tenemos documentos no binarios, documentos trans, documentos... Entonces, sabiendo que tenemos esa normativa,
Yo no puedo ir más allá, ¿sí? Sabiendo que lo que tengo que hacer es prevenir cualquier situación de esas. Entonces, para no llegar a eso, sí, te veo como una mujer hecha y derecha, pero no te voy a decir señorita ni señora ni nada. Por favor, buen día, diríjase por la mano derecha. Evito, lo evito. Estamos en el horno, Waldo, porque No sé si estamos en el sí, horno, es lo que, es lo que nosotros tenemos que. Yo sé que es un tema que siempre genera discusión, pero es lo que tenemos que tener en cuenta para no caer en estas situaciones. ¿Sí? Un líder no puede desconocer esto, decir, bueno, me da lo mismo, si está vestida mujer, que esté vestida mujer, yo le digo mujer. Bueno, listo, háganlo, yo no tengo problema. El tema es que eso puede, eventualmente, no siempre, generar un perjuicio económico. No digo que siempre, pero eventualmente puede generar un conflicto económico o judicial. Yo me he visto de hombre, me autopercibo mujer, y pero ¿por qué no te vestís de mujer entonces? Porque no tengo plata, ¿me vas a pagar vos el vestido? Es lo que tengo. Y yo salí del closet hace 2 días. Eso es tener ganas de generar conflictos, salir a la Sí, calle a generar un Sí, conflicto. sí, igual obviamente. me gustaría entender la ley esa, porque la verdad a mí me sorprende. Digo, los derechos de uno terminan donde empiezan los del otro, ¿no? O sea, En principio sí. ese es el principio básico. Entonces, vos no me podés a mí reclamar un daño cuando yo ni siquiera tuve la intención de daño, ni no solamente no tuve la intención, sino además considero que no te hice ningún tipo de daño por decirte, señor, Está bien, diríjase. vos, pero a mí sí. Está bien, Esto muy bueno, por eso. común, esto muy común que pasa, ¿no? Las remeras que se venden, por ejemplo, que dice anda para allá bobo. ¿Quién lo dijo? Messi. ¿Estamos de acuerdo? Bien, yo puedo estar comiendo un asado, entra cualquiera de ustedes con esa remera y no pasa nada. No pasa nada. Lo dijo Messi, estamos de acuerdo. Ahora, si yo en vez de estar comiendo un asado con mi pareja, estoy con mi hijo de 5 años con síndrome de Down, o tengo en mi casa a mi madre con una discapacidad cognitiva, ¿a ustedes les parece que eso no va a afectar a la persona? Sí, pero ahí hay una agresión directamente, Osvaldo. Es ¿A quién? Yo diferente. estoy usando una remera. No, está bien, pero una remera que tiene un término agresivo que es bobo, obviamente. Bien, bien, bobo. Ahí lo entiendo perfectamente al ejemplo. Bien, pero si yo te digo mujer cuando vos te autopercibís de otra manera, también lo va a considerar una Y yo agresión. por ahora la bola de cristal no la tengo, o sea, yo te Por veo y te eso, digo, pero por eso lo tenés que evitar, Pedro, eso es lo que te digo. Eso es lo que te está marcando la ley. Cuando vos podés evitar algo conociendo que existe y no lo evitás, bueno, repará. Es simple. No lo digo yo. Vuelvo a decir, no se enojen conmigo. Lo que digo es no, lo que es. no, Es lo que es. no, no, ¿Sí? pero por eso está bueno digo, saberlo. Yo realmente desconocía por eso que digo, con Osvaldo, esta mira si yo, profundidad uno podía reclamar un daño, o sea, con cosas tan triviales y tan sencillas, ¿no? Exactamente. Exactamente. por Esto es eso lo que quería. digo, Osvaldo, mira si yo Sí, mañana voy a la oficina sí. y llega Luis y le digo, hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? No, yo soy Luisa hoy. Puede ser. Puede ser. Ahí, ¿y ahí qué Puede ser. hago? Y ¿Me ahí Bueno. entiendes? renuncio al director ac- técnico. Acción. A ver. Todo no es lineal. Lo que digo es, en términos generales, en la función de seguridad y la función de transmitir estos conceptos o saber que existen desde la parte de liderazgo. Y vuelvo a poner el mismo ejemplo. Esto de usar lo que te sirve para allá, que haces negrito, te sirve para tal objetivo. No, somos asociados. La quirúrgica de la discursiva es muy necesario entenderlo en un punto muy restringido. Sepamos que puede pasar. Y esto que dice Pedro de que con ese criterio puedo reclamar daños permanentemente, sí, sí, es verdad, es verdad. Pero entendés que es muy difícil, Osvaldo, Sí, claro. porque digamos que no te podés dirigir a la persona, no solamente con el usted o, digo, vos decís, bueno, a ver todos los asociados, y vos tenés gente que es asociada. Con ese criterio, me podrían estar reclamando un daño por haber dicho asociados y no haber dicho asociadas y asociadas. Sí, Me parece que es un extremo, o sea, bueno, a ver, a ver, no sé, tendría que ver por eso digo, jurisprudencia de casos en este extremo, ¿no? Sin agresiones. bueno,
yo lo que digo es, el código, el espíritu del código, cuando se gestó a partir del 2015, la visión de la responsabilidad civil pasa por este lado, por la prevención. Si yo no puedo prevenir cuando pude haberlo hecho, voy a tener que reparar. Eso es una de las cosas más difíciles de entender, ¿sí? Osvaldo, ¿y no Antes, genera también como distancia, más que un líder, es como que me estás hablando como, genera también un poco de distancia, se me hace, si bueno, no te referías a mí ni como persona, o sea, no sé cómo, bueno, obviamente, si vos tenés a ver, si vos sos Yamila, punto. Eso es lo que dice el documento, salvo que lo hayas cambiado. Y hoy no sea y Yamila, si lo sea. cambié y vos no sabés también, Bueno, lo ¿cómo debería. hacemos? Bueno, pero esperá, si estás en una organización, vos tenés que darle, digo, en casos extremos, esto que dice Pedro, acreditarle y decir, che, yo cambié el documento, este es el nuevo documento. Ahora, un día me presento y digo, hoy soy Carlos, les Bueno, muestro sí. todos mis... Ah, Bueno, pero por eso se genera tanto conflicto con estas nuevas normativas también, ¿no? Que son de discusión contemporánea hoy en día. Pero lo que digo es, más allá de las creencias y más allá de lo que uno pueda saber o parecer, sepan y vuelvo a decir que existen. Existen. Y son por ahí muy difíciles de poder asimilarlas tan crudamente. Pero están, ¿sí? Yo no puedo, o sea, todos entendemos hoy que un insulto, que el famoso insulto de callate y el insulto que empieza con MO, por ejemplo, ¿no? Ya nadie lo dice eso, no, eso es una barbaridad. Pero decimos cosas que son peores, decimos cosas que son peores, ¿sí? Un avasallamiento permanente en las relaciones humanas. Eh, Otra de las cuestiones que tiene que ver con los líderes es la de incentivar la labor femenina frente a los clientes, ¿sí? Reflejando la capacidad, la actitud y la aptitud de la labor femenina en la tarea de seguridad. No podemos seguir descartando de alguna manera o minimizando la tarea femenina dentro de la seguridad privada. Tenemos que realzar eso, ¿no? Darle el lugar, no siempre la cuestión masculina, más allá de que para cierto aspecto de servicio, objetivo y demás, sea mejor la visión de un masculino, pero no por eso la tarea femenina puede llegar a quedar descartada. De hecho, nosotros tenemos que ser parte de eso y cuando tenemos eh, compañeras, mujeres y demás, sepamos que son parte de ese trabajo, pero no parte de un divertimento. Vuelvo a decir, tenemos reglamentos y está dentro del estatuto la protección de la mujer, ¿no? Y de todos sus derechos, cosa que es muy importante tenerlo. Y si lo tenemos, habría que cumplirlo, no solamente en la incentivación, sino también en el respeto como compañeras y compañeros de seguridad. Otra de las cuestiones es que, y vuelvo con el tema de la discursiva, nosotros no podemos tener, por la característica de la organización, el castigo, ¿sí? Aquel hay que castigarlo porque llegó tarde, aquel hay que castigarlo porque faltó al trabajo, ¿no? La palabra castigo erradíquenla del chip de la cabeza, no hay más castigo, ¿sí? Revolución Francesa, listo, se terminó, no hay más. En el último de los casos, en nuestra organización como líderes, y no seremos nosotros quien lo lleve adelante, sino quien nos administra, es decir, el Consejo de Administración tomará la decisión, serán las sanciones previstas, ¿no? Sanciones previstas ante incumplimientos del objeto de la cooperativa. Pero no, anda a la oficina, ahora te voy a castigar, te voy a echar. Digo, esa desvirtualización del concepto entre castigo, sanción, suspensión, bueno, será pasible de una sanción aquel o aquella que no cumpla con las tareas o con el objeto de la cooperativa. En tanto eso no se dé, bueno,
tendrá una decisión establecida por el Consejo de Administración. ¿Todos ven la diapositiva acá que dice los derechos Sí. humanos? ¿Sí? Dice, la líder, tiene un rol de servicio que tiene que priorizar las relaciones humanas. Relaciones humanas que tiene que ver con identificar al otro como un ser humano, más allá de las características que pueda tener. ¿Sí? Lo que hablamos recién. Más allá de eso, es un ser humano. Relaciones humanas que no tiene que ver con la amistad. Un líder sí tiene que ser cabeza conjunta con su equipo de trabajo, pero tiene que priorizar las relaciones humanas. ¿Sí? No puedo generar con el otro un aspecto de descarte, un aspecto de, vuelvo a decir, me sirve, no me sirve. Tengo que tener en cuenta cuáles son sus problemáticas, sus necesidades, si están cubiertas sus necesidades básicas o qué es lo que está pasando, o que se queda dormido, que llega tarde, pero no ir ya con los tapones de punta, porque lo primero que tengo que priorizar justamente es la relación humana de entender la situación. Y muchos me dirán, bueno, entonces me tengo que recibir de psicólogo, ir a sostener y apoyar cada situación en particular cuando somos casi 1.800 personas. Cuando lo podemos hacer, debemos hacerlo, pero no caer en esto de la velocidad, que lo único que tengo en la cabeza es de cubrir el servicio o de que esto salga adelante de la forma que fuese. Si se da esa situación, no olvidarme del que quedó atrás, porque del que quedó atrás tal vez tenga a su padre enfermo donde lo tiene que cuidar toda la noche, le remataron la casa, se le inundó, lo que sea. Por lo menos tener un apoyo sostenido a posterior, más allá de que lo que tengo que hacer como líder, que es cumplir con el objeto de la cooperativa y lo que manda la cooperativa en su cumplimiento, no me puedo olvidar del que quedó atrás, porque si no, las relaciones humanas se quiebran, se parten y deja de ser creíble esto que decía Oscar al principio, ¿no? Deja de ser un aspecto de confianza. Ah, bueno, yo di, ahora que necesito, se olvidaron de mí, me reemplazaron fácil, nadie me llamó, nadie me... Bueno, eso hoy en la cooperativa se ve reflejado. De hecho, con actitudes y conductas que se han llevado adelante, con asociados que se han inundado, han necesitado sustento desde la cooperativa, rearmar su vida, no solamente particular, sino familiar, un montón de situaciones que nosotros conocemos y que lo hemos llevado adelante. Pero hay que seguir profundizándolo porque también está la otra parte de la balanza donde hay carencias en este aspecto de que esas relaciones humanas no se dan, o se dan para el lado de la amistad, donde perdemos la autoridad, o lo llevamos más que nada del lado del descarte cuando nos olvidamos de las personas con tal de cumplir con lo que tengo que cumplir y con lo que manda la cotidianidad de la cooperativa y los servicios. La comunicación escrita, muchos creemos que es lo único importante que tenemos frente a nosotros. Lo que no está escrito no existe. Y en parte es verdad. Sí, es verdad. Pero es incompleto, porque también la comunicación verbal es muy importante. Si nosotros tenemos que pesar estos dos conceptos, uno no va a pesar más que el otro, pesan exactamente lo mismo. La comunicación escrita es tan importante como la comunicación verbal, como la comunicación gestual. La gestualidad de una persona, hombros caídos, mirada perdida. Tenemos que estar atentos como líderes a eso. ¿Por qué? Porque tenemos que justamente en esa relación humana entender la situación de las personas que tenemos en nuestro equipo. Digo, no me puedo quedar solamente con lo escrito. Bueno, vos hacés esto, esto y esto, y ahí se terminó. No, comunicación verbal, que puede ser aquella persona y mal llamada sordomudo. El decir, bueno, escribímelo. Si no podés hablar, escribímelo. Bueno, puedo ser analfabeto. Digo, situaciones. Bueno, pero tenés todo. Sos sordomudo, analfabeto. Bueno, pero son situaciones en las cuales tenemos que lidiar y tenemos que prever que puede llegar a pasar y nosotros tenemos que estar preparados, incentivar a capacitaciones de lenguaje de señas, tal vez como una medida alternativa para cubrir y no encontrarnos con algo que no podamos resolver en ese momento. Todas esas cuestiones que tienen que ver con las relaciones humanas y con la comunicación son sumamente importantes.
respeto y tolerancia como dos valores imprescindibles, ¿sí? Respeto y tolerancia. El respeto en todo momento, inclusive de puertas para adentro. De puertas para adentro el respeto. Si no, empezamos a minimizar al que tenemos al lado y en vez de tener personas en nuestro equipo que nos apoyen, lo que vamos a tener es miedo o un miedo o una situación latente de una traición por no ser nosotros los primeros y como líderes de empezar a respetar el trabajo o la humanidad del otro, ¿no? También he escuchado situaciones, por ejemplo, de decir, bueno, pero a mí si no me sirve, ¿para qué lo quiero tener? No aprende. Bueno, empezar a reflexionar si nosotros realmente estamos transmitiendo como debemos, tal vez. Y no está mal que eso sea así, ¿eh? No todo el mundo sabe transmitir, no todo el mundo se sabe comunicar, no todo el mundo está en la misma posición cada mañana, todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones que tenemos que resolver y muchas veces la tolerancia es más corta y otros días tal vez sea más amplia, pero son dos pilares fundamentales en el rol del líder para transmitir al vigilador y el vigilador adquirirlo para ser él quien se convierta también en potencial líder el día de mañana con ese recambio necesario que tiene que tener nuestra organización dentro de la cooperativa, ¿no? Que en definitiva es la parte humana que nos ayuda y nos impulsa todos los días. La sensación de miedo, generar el miedo, el temor, la inseguridad, eso es lo único que va a lograr, si no lo sabemos gestionar de alguna manera frente al vigilador, es un trabajo desarrollado y sólido. ¿Sí? No podemos generar eh, ese estándar, no de bienestar, bien entendido el bienestar, sino de la coerción permanente de que si hago o no hago tal cosa voy a tener una posible consecuencia. ¿Sí? No lo podemos permitir. Ahora, cuando eso se da de manera permanente y fáctica, y sí, estamos incumpliendo con los ordenamientos de la cooperativa. Ahí sí tenemos que aplicarlo y no vamos a tener ningún tipo de problema. Pero el ser intolerante y no entender que el miedo, el temor que puedo generar o la inseguridad desde la discursiva, desde lo conductual, desde la acción, desde una mirada, desde no escuchar, desde no mirar a los ojos a la persona, interiorizarme en lo que está pasando, más allá que el tiempo a mí como líder me esté corriendo y que tenga que solucionar 20 cosas, hay alguien enfrente mío que me está diciendo algo y tengo que tener, ¿sí? Esa capacidad de escucha, no solamente activa, sino con una resolución y una, digamos, escucha efectiva, efectiva y asertiva. Es decir, todas esas cosas hacen que el vínculo en esa relación humana entre el líder y los vigiladores o entre líderes sea mucho más fluido en ese caso. Ética y moral, dos cuestiones también importantes, ¿sí? La ética como conducta, ¿sí? De la acción interna del ser humano. La ética tiene que ver con las disposiciones y la autorregulación que yo tengo dentro mío, ¿sí? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Alguien, no sé si alguien está preguntando a alguien? ¿Algo? ¿Levantaron la mano? No los veo. No, se sumó Jorge. Ah, ok. Bien. Ética, son la autoconducta reguladora que nosotros tenemos internamente. ¿Por qué llevo adelante tal acción? El ejemplo más claro es esto, ¿no? Si hoy me hubiera levantado a la mañana, abrí mi placar y elegí esta camisa para ponerme. Ok, ¿podría haber elegido una remera musculosa para venir a trabajar hoy? ¿Qué les parece? ¿Lo podría haber hecho? Venir en musculosa con una remera de Boca o de River, ahí para hacerle honor a Oscar. ¿Lo podría haber hecho? Gracias, Vicky. ¿Podría haber venido en musculosa hoy? O en ojotas. Musculosa, ojotas y una gorra así para el costado. ¿Lo podría haber hecho? Y ahí sale de la ética porque está por dar una clase, entonces sale de la ética porque ya venía informal. Bien. De poder De venir, poder se puede. lo podía haber hecho. Me pongo una musculosa o una remera de Boca, vengo en ojotas, total, el día está lindo, vengo con una gorra
y lo hago. Ahora, ¿la capacitación va a variar por mi vestimenta? No, no va a variar. El conocimiento no va a variar. Pero esto que dice Santiago no es ético. No es ético. No, no, no. La autorregulación mía tiene que ser, no, hoy doy una capacitación, tengo que tener no solamente el respeto propio y la dignidad propia de mostrarme, más allá del conocimiento, en un contexto determinado, que son ustedes los que están recibiendo esta capacitación. ¿Sí? Ahora, por el contrario, la moral es esto justamente. La moral es lo que dijo Santiago. Si yo hubiese venido así, vestido, ustedes no van a decir nada, obviamente. Pero cuando se apague la cámara, Santiago va a decir, ¿viste cómo estaba Osvaldo vestido? Bueno, esa mirada social, ¿sí? Es lo que va a decir y lo que va a condicionar si es aceptado o no en el marco y en la situación y en el contexto determinado. Santiago va a decir, es un desastre como vino. Bueno, eso es la moral, lo que va a marcar lo que es aceptado o no por la sociedad. ¿Sí? Ahora, la ética es lo que yo voy a determinar sobre la conducta propia. Entonces, ser ético, ¿sí? Tiene que ver también con la aceptación de la sociedad. Esa es la moral que va a marcar dentro de un contexto de tener un líder acorde, un líder humano, un líder que apoya, un líder que impulse, un líder que Un ejemplo, acompañe, ¿sí? Sí, que sea ejemplo, digo, que vaya, por ejemplo, el supervisor, que vaya con el uniforme que corresponde, con el distintivo que corresponde, bien peinado, bien afeitado, con corrección, todas esas cosas. bien, es eso, porque si yo me presento, che, pasé por el servicio, pero estoy en ojotas y vine en bermudas, pero te vine a firmar el libro antes de irme de vacaciones y el vigilador va a decir, ¿y a mí que me venís a exigir, no? Más allá de que siga siendo el líder, el coordinador de zona, no importa. Pero digo, esto que decía Yamila al principio, el ejemplo también va por ahí. Si yo no doy el ejemplo, es como que tampoco voy a poder ser un buen líder, tampoco voy a tener esa respetabilidad para poder eh, cumplir mi función. Capacidad de un líder para responder y asumir las consecuencias de los actos propios, ¿sí? El líder tiene que responder y asumir las consecuencias de los actos propios, tanto negativas como positivas. No podemos deslindar permanentemente en lo que no di, en lo que no brindé, en las posibilidades que no generé. ¿Sí? Si yo genero oportunidad y doy oportunidad como líder y doy posibilidad, ahora del otro lado no recibo nada, bueno, será una consecuencia que tengo que llevar positiva para la organización o para el objetivo y negativas para quien no lo cumplió. Pero digo, no podemos deslindar permanentemente siendo líderes en la inacción o en las consecuencias que hasta cierto punto podríamos controlar. Misión y visión en una cuestión de refrescar un poquito a nuestra organización, es fidelizar a nuestros clientes brindándoles un servicio de excelencia a fin de asegurar e incrementar fuentes de trabajo para nuestros asociados. Ser líderes dentro de las empresas de seguridad, tanto para nuestros asociados como para nuestros clientes, profundizando y expandiendo los valores cooperativos, haciendo del INSE una experiencia de crecimiento, oportunidad y aprendizaje para todos. ¿Sí? Tenemos que conocer cuáles son esos valores de la cooperativa y principalmente actuar en consecuencia y en coherencia con eso. Imaginemos que cada persona que se incorpora a nuestra organización, y voy a parafrasear a lo que dice Martín Lacal, siempre viene con una desconfianza, donde me van a incumplir, por ser diplomáticamente correcto, ¿no? Pero digo, la persona va a pensar eso, ¿dónde estas personas me van a sacar lo poco o mucho que pueda tener? Seguramente no puede ser tan fácil. Bueno, esa responsabilidad es de cada uno de nosotros, de darle mediante la acción la concreción de la discursiva que nosotros vamos a expandir y desparramar en los vigiladores y en el resto, en los auxiliares o en cada asociado y asociada que esté
dentro de la cooperativa, pero lo tenemos que demostrar con acciones, ¿sí? Si nosotros tenemos acciones y son concretas, y son determinadas, y son sólidas con fundamentos y argumentación, bueno, vamos a ser mucho más creíbles, más confiables y obviamente nos va a fortalecer en el desempeño de todos los días. Cuestiones a tener en cuenta, que es muy importante. Empezar a reflexionar sobre cómo saludamos. ¿Decimos realmente un buen día, un gracias, un por favor? ¿O respondemos con la inmediatez? ¿Respondemos sin saludar? ¿Un WhatsApp lo vemos enseguida? ¿No lo vemos? ¿Damos una solución o brindamos un argumento donde ahora no lo puedo hacer, lo haré más tarde? Pero empezar a reflexionar sobre esto. ¿Cómo saludamos? ¿Saludamos bien? ¿Saludamos mal? ¿Saludamos informal? ¿Formal? ¿Es acorde a Es lo en todo que... momento el saludo y a ver, la cordialidad que tiene que existir desde el jefe de área hacia el vigilador. En todo momento yo que tengo gente por el interior, me mandan, como dije la vez pasada, la foto a las 2, a las 3 de la mañana. Ayer me mandó uno a las 12:10 de la mañana. Le dije, no, está bien pero borrá ese y mandame el de las 2 de la mañana. O sea que hay que estar atento a hacer, a ver, ¿cómo se diría? De ser recíproco en la comunicación. Si él me está llamando a esa hora, yo tengo que estar atento para contestarle a ese mensaje o ese llamado que me hace. En todo Bien. momento. Y la formalidad, ¿no? ¿Cómo pedimos las cosas también? ¿Cómo es que las pedimos? ¿Las pedimos bien? ¿Las pedimos mal? ¿Las pedimos imponiendo, exigiendo, poniéndonos en una situación de superioridad? Ahora puedo, ahora no puedo, después veo. Bueno, ¿alcanza con eso o tenemos que ir un poco más allá? ¿Por qué no podés? ¿Por qué después? ¿Por qué me dejás de lado? ¿Por qué si recién con otro lo Claro. hiciste mejor, lo hiciste peor? ¿Por qué conmigo? Porque eso también las personas se lo plantean. Bueno, por ahí es verdad, no lo puedo hacer ahora, pero lo tengo que transmitir, lo tengo que comunicar. La comunicación es fundamental y parecería que como nos vemos todos los días, nos conocemos todos los días, tengo la potestad de comportarme libremente como me salga. Bueno, me salió así. ¿Tanto te vas a enojar? Y tal vez sí, porque lo que estamos en ese contexto, lo que vamos a construir y lo que vamos a generar es ir bajando de nivel, no subiendo de nivel. ¿Sí? Si yo 20 veces, hola, buen día, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Discúlpame que te moleste, ¿te puedo pedir esto? Hola, después. Bueno, eso no es una comunicación fluida, porque en un momento dado, del otro lado, también nos vamos a cansar. Y cuando Hay que ser cortés con todo. cortés, o sea, Mm. amable, cálido, dentro de lo que se pueda, ¿sí? Tampoco vamos a escribir un pergamino, ni tampoco vamos a hacer un tratado de buena educación, pero sí lo básico, relaciones humanas. Estamos hablando con una persona, no con un bot, ¿sí? Entonces, cuidado, porque todos volvemos a decir lo mismo, tenemos problemas, tenemos algunos días menos tolerancia y otros días con más tolerancia. Bueno, pero tratemos de construir todos en el mismo nivel y en el mismo pilar. ¿Cómo hablamos esto que decía, ¿no? ¿Cómo hablamos del resto en privado? ¿Cómo nos dirigimos hacia el otro en privado? ¿Me están escuchando? ¿No me están escuchando? ¿Es coherente lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Es lógico lo que estoy diciendo? ¿Me estoy moviendo bien dentro de esta organización? ¿O estoy criticando? ¿O estoy poniéndole paros en la rueda? ¿O estoy habilitando a otros a mañana decir lo mismo que escucharon de mi boca? ¿Estoy haciendo lo mismo como líder? Cuidado, ¿sí? ¿Hablamos del otro a sus espaldas? Es lo mismo, ¿sí? Si yo hablo mal de alguien a las espaldas, bueno, estoy habilitando a que el otro el día de mañana haga exactamente lo mismo conmigo. Entonces no estamos generando la protección de espalda como con líderes y con otros equipos. Lo que estamos generando es un ambiente hostil, ¿sí? Que se va a generar y se va a construir y en algún momento todo eso va a terminar mal. Porque vos dijiste, porque yo dije, porque una vez te escuché. Bueno, entonces empecemos a reflexionar sobre eso. Introspección se llama. Empezar a vernos desde adentro. ¿Es verdad lo que estoy haciendo? Y también
tener una visión desde afuera. ¿Es lógico lo que estoy haciendo o no? ¿Queda mal? ¿Queda bien? Lo pienso, me lo guardo. Lo digo con mi mujer, con mi esposo, con quien sea, adentro de mi casa y listo. Y me quedo ahí, comiendo bronca o lo que sea. Pero cuidado con los vínculos, ¿sí? ¿De qué forma le decimos a alguien que se equivocó? Otra de las cuestiones. Me pongo en jefe, no en líder, no enseño, pretendo que el otro adivine, pretendo que el otro sepa lo que yo sé. Mi obligación es transmitir al otro y que el otro sepa igual o más que yo. Y no está mal que sepa más que yo. Por eso digo, soltemos el respaldo de la silla con ese cargo, porque muchas veces nos aferramos y en esa inestabilidad propia o por ego que nosotros podamos llegar a tener, caemos en esto de sacar el pecho y demostrar que somos quien más sabemos y el otro, en definitiva, no sabe nada y lo único que tiene que hacer es lo que digo. ¿Sí? Caemos en esto que decía Mafalda, ¿no? Cuando uno no sabe, lo único que le queda es creer en lo que otro le dice. Entonces, si yo no transmito y no le doy la posibilidad ni la oportunidad al otro para que empiece a forjar su conocimiento de la misma manera en la cual creció uno, para que sepa igual o más, sería muy bueno. Sería muy bueno desde el ámbito colectivo. ¿De acuerdo? Y lo último que les quería decir es que hay un autor que se llama Ricardo Ginés García, que no es el de las vacunas, es Ricardo Ginés García, que habla de tipos de conocimiento. Tipos de conocimiento que él divide en tres. El primero que menciona es el conocimiento vulgar. El conocimiento vulgar es aquel que se va transmitiendo en el dicho a dicho, lo que escucho, lo que me dicen, lo que repito, en la distorsión, porque muchas veces esa información viene distorsionada, viene, digamos, sesgada por quien me lo cuenta. Cada una de esas personas le va poniendo un condimento, para lo cual cuando tal vez llegue a oídos míos y yo lo vuelvo a repetir, se haga un mito o se genere algo que no es bueno para ninguna organización. Esto de, Con mala por intención, ejemplo, sería con mala intención eso. o tal El vez que lo no, generó, lo genera con mala intención y va de boca en boca y el que escuchó agranda. El que es escuchó más el otro fácil. agranda y ahí viene el problema. Es más fácil, yo no sé si es mala intención, pero es más fácil repetir que cerciorarse sobre la fuente. Uy, no, yo no le voy a ir a preguntar. ¿Me lo contó él o ella? Bueno, listo, es así. Lo doy por sentado. Y tal vez no sea de mala intención, pero yo lo digo, yo lo tomo más como es más fácil. Me llega fácil, lo digo fácil, pero no voy a la fuente. No lo tengo en cuenta. ¿Esto es así? No me pongo un freno y digo, che, ¿esto será así? ¿Será realmente como me lo están contando? ¿O puedo ir un poco más allá para resolver un conflicto o para que eso no se genere, para que otros tal vez aprovechen a poner palos en la rueda? Bueno, tal vez deberíamos pisar la pelota y ir a la fuente y decir, che, ¿esto es así? Y si es que me compete, ¿no? Porque por ahí estoy transmitiendo cosas que ni siquiera tienen que ver conmigo. Bueno, el famoso radio pasillo, ¿no? Conocimiento vulgar. Después habla de un conocimiento filosófico, que no me voy a meter ahí, pero son cuestionamientos de las cosas, de la vida. Pero el que más me interesa es el conocimiento científico, ¿sí? Conocimiento científico que es comprobable, es comprobar las situaciones, es comprobar fehacientemente por qué se llegó y por qué se hacen las cosas que se hacen. Las cosas no se hacen porque sí. Las cosas se hacen con un método, ¿sí? Con una comprobación, con una refutación muchas veces. Y hay algo que dice el autor que a mí me encanta, que solamente existe una postura para poder conocer. ¿Se imaginan cuál es esa postura que uno tiene que tener obligatoriamente para poder llegar al conocimiento? ¿En qué postura me debería poner o nos deberíamos poner todos nosotros para llegar al conocimiento? ¿Qué les parece?
¿En qué postura se deberían poner? Yamila, Pedro, Luis, Marcelo. ¿Cómo te va, Marcelo? Ahora te saludo, ahora te veo. Acá dice mi compañero Ferro receptivo, Bien, receptivo. Bien, humildad. humildad. Bien, ahí va, ahí va. ¿Qué más? Santiago, ¿qué postura te Saber, pondrías? el saber, tenés que saber bien los conocimientos que tenés para inculcar al otro. Bien. ¿Qué más? ¿Mar del Plata? ¿En qué postura se pondrían para lograr el conocimiento? Esto es algo que habla el autor que a mí me encanta porque cuando lo leí dije, es puramente verdad, ¿eh? Lo que dice el autor es que para lograr el conocimiento, va de la mano con esto que decía Yamila, la postura que yo me tengo que poner es la de ignorante. Si yo no me considero ignorante de ciertas cosas, no voy a tener ese motor para ir a buscar el conocimiento. Fíjense que hay muchas posturas de personas que te dicen, no, 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 a mí eso no me lo digas, yo ya lo sé, a mí no me vengas con cosas, yo ya sé todo esto, yo hace 20 años que estoy acá, a mí nadie me explica nada. Bueno, lo que dice el autor, en esa postura de creer conocer todo, lo enmarca en la verdadera ignorancia de la persona. Ahora, la humildad y reconocerse ignorante es el verdadero motor para ir a buscar un conocimiento del cual carezco. Y eso es importante que lo tenga y lo considere un líder, porque si nosotros, a la antítesis de esa tesis que marca el autor, bueno, podemos llegar a caer en esta soberbia de la que hablaba Santiago, en esto que decía Yamila, de perder la humildad, podemos caer en ese comportamiento, en esa conducta que lo único que hace es perder fidelidad y empezar a romper y resquebrajar la misión y visión de la cooperativa. Eh, yo no sé si tienen preguntas, cuestionamientos, si quieren que explique algo más. Eh, abro a preguntas para lo que ustedes quieran o inquietudes. No, Osvaldo, a mí en lo general me pareció muy bueno. Gracias, Eh, Pedro. me llevo esto del intercambio que hemos tenido. No, yo no pensé que era tan profundo, digamos, o sea, la ley, sé que existe por las leyes de género y todo lo demás, no pensé que una persona tendría que salir a pagar por llamarle señor a otra, por ejemplo, ¿no? Entiendo que el espíritu de la ley lo que debe tratar de estudiar es si uno lo hace deliberadamente, ¿no? O sea, a sabiendas que la otra persona se autopercibe, pero bueno, más allá de todo, como vos dijiste, lo principal es la prevención, o sea, ni siquiera demos la posibilidad o sea, de esta discusión, ¿no? Así que desde ese punto de vista me pareció muy bueno. Gracias, Pedro. Gracias. Los demás, si tienen No, dudas, está preguntas. bien. Santiago, sí. Tal vez tengamos todo algo de conocimiento, pero siempre es lindo refrescar. Como te dije la última vez que viniste acá, es lindo que estemos siempre en contacto con ustedes que dan las clases para poder refrescar la memoria de cada uno. Entonces vamos a lograr unión y cordialidad y bueno, como le dije el otro día a Nicolás, para que nuestra cooperativa esté siempre Nacho. bien, digamos. Bien. Y Yo entre quiero decir nosotros, algo. ¿no? Yo quiero decir algo un segundo. Sí, Oscar, te la palabra. Habías hablado anteriormente del respeto, tanto de la jerarquía, supervisor, coordinador, jefe área, hacia los vigiladores, y creo que debe ser siempre recíproco ese respeto. Si yo tengo un lema, siempre digo que si yo respeto, exijo respeto a la otra persona. Esa es mi forma de manejarme en toda mi vida y me enseñó mucho la fuerza también eso, aprendí mucho mediante las preparaciones que tuve y eso siempre trato de inculcar o cuando hablo con cualquier, en este caso, compañero de trabajo de la cooperativa, ya sea vigilador o jefe área o lo que sea. Si nos manejamos con respeto y más que nada con disciplina,
Creo que es muy importante para que en la relación de trabajo siempre fluya eso. Pasó eso hace poquito, también de la forma que habías hablado vos, de la forma de transmitir las cosas o de dar la directiva, es muy importante la forma que uno da. Me pasó hace poco, cuando fuimos a ver un cliente, pasamos por un servicio con días y veo un vigilador muy mal parado. Entonces, a la vuelta, vengo yo y le digo a Díaz, sacame una foto. Yo estaba uniformado con mi placa, todo, sacamos una foto. Me puse de la misma forma de cómo estaba el vigilador y le llamo. Siempre yo trato, o mi lema es siempre hablarle de usted. Le digo, ¿usted cree? Mire la foto, le digo. Le mostré cómo estaba con el celular. Le dije, ¿usted cree que esta es una actitud de un vigilador del INSEE? ¿Qué pasaría si viene el cliente, el que nos paga a nosotros todos los meses, y lo veo a usted de esta manera parado, supuestamente cumpliendo una función de prevención de ilícitos, le digo? Y bueno, o sea, totalmente con respeto me dirigí a él y bueno, asumió su equivocación. Y yo creo que es importante esa forma de transmitir o de hacerle ver también muchas veces, usted lo dijo, no con ímpetu, muchas veces uno por ahí se enoja o se calienta, vamos a decir. Es importante de cómo transmitir algo, o cuando uno comete un error, hacerle ver, hacerle reflexionar sobre cuáles son los fundamentos de su servicio y cómo él debe cubrir eso. Creo que eso es importante. Entonces, de esa manera también demuestra que uno que respeta su trabajo de vigilador, porque es el que está al frente del servicio siempre, son los que están en la línea de batalla y que son los que los clientes ven. Entonces, hacerle ver esa situación es muy importante. Otra de las cosas, conforme a la ética, algunos se reían ahí cuando yo una vez estaba entrevistando a unas personas para tomar un servicio y pasa un señor a presentar su currículum vitae. Viene, le digo, miro así por la ventana y viene en un short en OJ. Y me dice, acá viene, decirle que pase, le digo. Entonces, le escucho al señor, ¿qué necesita? Bueno, vengo, pasaba por acá y quería presentar mi currículum por las dudas y le digo yo, acuérdese siempre que lo que le digo, no por viejo ni por plagueón o lo que sea, le digo yo, acuérdese lo que le digo, la primera impresión es lo que vale. Usted no puede venir a presentar, no sé en qué situación está usted, le digo, pero usted no puede venir a presentar un currículum vitae en una empresa o donde sea para trabajar en short y OJ, le digo. Sí, pero pasaba por acá. Bueno, entonces no entre. Yo le digo un consejo, le digo, porque nadie lo va a tomar en serio. Por más que tenga todos los requisitos aquí que allá, diga, no, este es un badulá que vamos a decir nosotros. Y otra cosa, el tema de la ética también me refiero a la forma de, cuando dice, bueno, ya lo dijo Santiago, de la forma que tiene que ir el supervisor, tiene que ir bien vestido, bien presentado, o cuando va a entrevistar a un cliente, no podemos ir a dar una mala imagen de la empresa. Creo que eso es muy importante. Solo eso quería decir, y muy buena la clase, Osvaldo. Gracias, Oscar, por el aporte. Agrego esto que decía Oscar, ¿no? No solamente la primera impresión es lo que vale, sino que hay un dicho que dice, ante una mala impresión no hay una segunda oportunidad. Entonces, por más que esa persona vuelva bien vestida, a Oscar ya le quedó la primera imagen, ¿no? Entonces, no, ahora se vistió bien, pero ya me quedó la primera impresión, ¿no? Em, no sé si Lo hay más mismo yo le preguntas. digo, Sí. lo mismo yo le digo a los supervisores, a los jefes de área, le digo, no podemos venir en short acá en la oficina, no podemos, nosotros no podemos venir. Entonces, si tienen algo, algunos se reían primero, pero es cierto, no puedo. Yo le digo a Yamila, cuando viene un vigilador, porque pasó un par de veces, y justo yo estaba, cuando viene un vigilador en short, decirle, así no te puedo atender. De esa forma nosotros también demostramos, ¿no es cierto?,
un cierto nivel que debe tener nuestra empresa. Creo yo que es importante eso. Por más que sea algo tan chico, es importante ese pedido, que no es algo que uno quiere engrandecer ni nada por el estilo, pero creo que es importante para la imagen del INSE. Exactamente, exactamente. Muy bueno el aporte, Oscar. Gracias. ¿Alguien más? José, Leonardo, Mar del Plata, ¿están ahí? Osvaldo, Sí, Sí, para mí creo que es un llamado de atención importante, porque si generó discrepancia en esta instrucción el día de la fecha de un coordinador de la sucursal, como el señor Pedro Betoli, con usted, con respecto al género, es el lineamiento que nosotros tenemos que, primero, como dijo usted, de signos ignorantes, es capacitarnos para poder bajar una instrucción clara con respecto al personal para que después no repercuta en, por ejemplo, ese juicio, por ejemplo, para como dice usted, la cooperativa nos salga a pagar cuando, ¿a qué voy? Cuando nos dirigimos, no sé, chepelado, persona, hombre, mujer, niño, o sea, directamente que nosotros conozcamos para que podamos instruir a las personas de cómo dirigirse, ya sea que estemos en una entidad bancaria, en cualquier objetivo que estemos, de cómo se van a dirigir los vigiladores hacia las personas y que directamente, como dice usted, ya ni señor ni señora, sino por acá, por favor, pase por esta puerta. O sea, fíjese de dónde, si en esta instrucción está generando discrepancia, imagínese a niveles más bajos, ¿no? claro, claro. Y está muy bueno que se sea, ¿eh? Me parece que está bien. Es necesario que No, pase eso. Está muy bueno. por, por eso, a eso le digo, si a este nivel estamos generando discrepancia, imagínese cuando por ahí No, nos juntamos claro. nosotros, los supervisores. ¿A qué voy yo? Porque la línea de fuego, ¿quién está frente a la gente? Son los vigiladores, no son ni el coordinador de seguridad ni ustedes. O sea, ¿a dónde voy yo? Que es un signo de pregunta que debemos capacitarnos nosotros fluidamente para poder bajar el lineamiento. Por eso me parece espectacular estas instrucciones y fructíferas para poder nosotros después recalcar y transmitirnos. Gracias. Gracias. Y aparte es necesario, porque si nosotros damos una clase, ya voy Mar del Plata, 30 segundos. Si nosotros no generamos ese debate, uno se va sin tener la certeza de qué es lo que transmitió, bien, mal, y ustedes no tuvieron participación. Es decir, sería muy fácil también dar una capacitación sin retroalimentación, para lo cual bienvenido sea todo debate, todo enriquece. Así que gracias, Luis. Mar del Plata, ahí veo. sí, creo, coincido con lo que dijo Pedro Betoli, sí, en la charla. Fue muy profunda, muy técnica, muy buena. Eh, para mí el Gracias. liderazgo, yo que vengo de la fuerza, se ejerce y se fortalece mucho con el ejemplo que entregamos, ¿sí? Y para mí se basa sobre eso. Con esto ya termino. Estuvo muy bueno y muy interesante. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien más? Un aporte, yo sé que ya estamos cumpliendo el tiempo. Yo de mi parte creo que este encuentro fue un ejemplo no sé si transformador, pero de respeto, de calidez, de intercambio y de mi parte agradecerles a cada uno de ustedes, primero por haberse conectado, segundo por involucrarse en esto. Obviamente no va a ser lo último, esto es una construcción que se da a través del tiempo. Como ya lo vamos viendo, los aportes, los debates que son siempre bienvenidos, Pedro, los aportes de Oscar, de cada uno de ustedes prestando atención, la verdad que enriquecen permanentemente y demuestran permanentemente la intención de crecimiento, como decía hoy, no solamente individual, sino colectivo, y que nos ayudan a todos, porque definitivamente todos estamos en este barco y si no mejoramos y cada uno no pone su granito de arena, mal, bien, y aprendiendo a través del otro, va a ser muy difícil. Así que desde mi lado me voy muy contento con esta capacitación, en este intercambio y el compromiso y el involucramiento que tuvo cada uno de ustedes en esta convocatoria. Muchísimas gracias. Antes que Gracias, te vaya, Osvaldo. Gracias, Osvaldo, Osvaldo. antes de que te vaya. Sí, Bueno, esto a modo de chiste. Para los compañeros de acá de Formosa digo que a Santander y a mí no nos digan más gorra de cuero, ¿eh? bueno, eso ya, eso, por eso digo, hay que conocerlo. ¿No, nos vas a reclamar algún daño?
Bueno, Y eso, ahora es más que quedarse callado, no hay ni que hablar, mira. Pues donde decimos algo, vamos sobre. No. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Como dijo Waldo, prevenir. La forma de prevenir es cuando vamos a poner el voto sobre los legisladores que emiten este tipo de leyes. Ahí Bueno, va. prevengamos ahí. Exactamente. Exactamente, es eso. Por eso es tan Sí, sí. importante, exactamente. No me quería ir por el lado de la política, pero eso es importante. Los Exactamente. legisladores crean la ley que después los jueces van a aplicar, para lo cual es Bien. más importante elegir legislador. Así que Bien, bienvenido, bien. bien. Gracias, Waldo. Gracias, Gracias, Milagros. Gracias a gracias, todos. gracias. Saludos. Chao, chao.